Amén. Gloria a Dios. Den un gloria a Dios y se pueden sentar. Amén. El contexto de este pasaje es Jesús intentando defenderse frente a los líderes judíos, ¿sí? Frente a los fariseos, frente a aquellos que lo estaban juzgando. Jesús había acabado de sanar un cojo y en ese momento los fariseos le dijeron, pero ¿por qué usted hizo esto si es el día de reposo? Y Jesús empieza a hablar de los testigos que él tiene, ¿sí? De cómo es justificado Jesús en la Biblia y cómo la presencia de él es justificada en la Biblia. ¿Y cuántos creemos que es así? Amén. El propósito de la Biblia es contar y relatarnos la historia del pueblo de Israel, pero con un solo motivo, la llegada de ¿quién? De Jesús. Amén. Entonces él le empieza a decir, ante la mirada crítica y la incredulidad de los líderes religiosos, si yo diera testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no sería válido. Hay otros que dan testimonio a mi favor y sé que su testimonio sobre mí es verdadero. Lo dice ahí mismo en Juan. Con esas palabras, Jesús deja clara que su misión no es algo que él en sí mismo esté testificando, que sus milagros, que el respaldo de Dios, que el respaldo de las escrituras es lo que testifican de él. Amén. Aún hoy hay quienes cuestionan, dudan o simplemente ignoran el testimonio de Jesús. Pero él mismo declara que su vida, sus milagros, su muerte, su resurrección son la evidencia clara del propósito eterno de Dios. Dice ahí mismo en Juan, las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, esas mismas obras hago. Testifican que el Padre me ha enviado. Y también vemos la siguiente afirmación que leímos. Ustedes escudriñan las escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna. Porque escudriñaban las escrituras porque creían en una ley. Pero lo que no se daban cuenta era que ellas testificaban de él. Amén. Y son ellas las que dan testimonio de mí. Y esto cambia todo, porque la Biblia deja de ser un simple libro sagrado o la voz de una historia del pueblo de Israel. Amén. Porque allá afuera conocen la Biblia como un libro lleno de cuentos, de historias, de dioses, que a veces dicen que la Virgen María, que Dios, que Jesús, ignoran el real propósito de la Biblia. Amén. Y el propósito de la Biblia es dar testimonio de Dios. Amén. No es un compendio de normas, no es solamente una historia o consejos, es la revelación progresiva y perfecta de Cristo. Desde el principio, la voz de Dios no solo fue creadora, sino también viva y eficaz. Él habló y todo lo que dijo fue hecho. Dijo Dios, sea la luz, ¿y qué sucedió? Fue la luz. Esta es la misma palabra la que sale de la boca y no regresa vacía, sino que hace lo que Él quiere y será prosperada en aquello para que lo envió, dice en Isaías. Amén. No es una letra muerta, ni el sonido, ni el aire. Es el espíritu y es la vida de Dios. Por eso el salmista cuando oraba decía, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Amén. Salmo 119, 18. Reconociendo que no solo basta leer la Biblia, porque podemos leer la Biblia y decir qué grandes cosas que hizo David o impresionarnos. Allá afuera hay algo que critican, que es por qué Abraham quiso matar a Isaac. Pero cuando entendemos el propósito de Jesús en esta vida, entendemos por qué Abraham e Isaac son un símbolo también de su sacrificio. Amén. Y por lo tanto, el salmista dice, necesito revelación, necesito entender. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Quiero que usted se haga esa pregunta. Cuando usted lee la Biblia, ¿encuentra las maravillas de Dios? ¿Encuentra el testimonio de Dios en esta palabra? Jesús, hablando con los religiosos, los confronta. Les dice, si bien aquí ustedes dicen que está la vida, yo estoy aquí con ustedes. Y ahí Él les dice, y no queréis venir a mí
para que tengáis vida. Y eso es con lo que nos enfrentamos allá afuera, ¿es verdad? Cuando vamos a hablar nuestra creencia, la Biblia, ante nuestros familiares, nuestros amigos, nuestras amigas, nos enfrentamos contra personas incrédulas, nos enfrentamos contra personas que tal vez no son fáciles de llegar, que la palabra de Dios no cambia sus vidas, sino que tal vez pone en duda muchas de sus cosas. ¿Cuál es la primer crítica para los cristianos? Las reglas, las normas, el vestir, el hacer y el no hacer, ¿es verdad? Pero cuando usted habla de la Biblia, tal vez usted les empieza a explicar que desde el Génesis hasta el Apocalipsis apuntan a Él, que no es simplemente un libro moral ni una colección de historias, sino que es el relato del corazón de Dios. Porque, ¿qué dice la Biblia? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y después en Juan 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habló entre nosotros. Jesús no solo predicaba la palabra, Él era la palabra. Él era la palabra encarnada. Entonces, cuando usted intente hablar de la Biblia, no intente mostrar historias, sino que muestre a Jesús, porque Él mismo va a hacer algo maravilloso en la vida de las personas. Y esto lo explica una historia. No sé si ustedes recuerdan cuando Jesús va camino a Jerusalén y en ese camino Él se encuentra con dos discípulos allá en Emaús, creo que se pronuncia, Emaús. Esos dos discípulos iban confundidos. Dice la Biblia que aparte de que ya sabían que Jesús había muerto, ya había sido el tercer día y que las mujeres habían ido al sepulcro y no habían encontrado a Jesús. Y que también habían ido otros discípulos y no habían encontrado a Jesús. Por lo tanto, ellos, aparte de que estaban confundidos porque no estaba Jesús, estaban tristes porque su maestro había muerto. Es así. Pero note lo increíble de esto. Para los judíos no era algo oculto la muerte de Jesús. No era oculto porque Isaías decía, como cordero fue llevado al matadero, ¿verdad? ¿Y por qué no lo veían? Porque no era claro que Jesús iba a morir. Ya sabían que Jesús había muerto, que Jesús había resucitado, pero como no lo veían, aún seguían tristes, aún estaban confundidos. Entonces Jesús se les acerca y hay algo que dice la Biblia que ellos están vendados, que ellos no pueden ver a Jesús. Entonces Jesús se les acerca, ellos no lo reconocen y Jesús les dice, ¿por qué están así? O sea, ¿de qué están hablando? Y ellos les cuentan que Jesús, que ¿cómo así? Es que usted es un forastero, no conoce que Jesús murió, no conoce que Jesús Nazareno murió y que aparte de eso resucitó, pero no lo hemos visto. ¿Sí? Eso es lo que están confundidos ellos. Y entonces Jesús les dice que su corazón era insensato, que ellos eran insensatos y que su corazón también lo era. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús se les acerca, camina con ellos y les explica las escrituras. Dice la Biblia que Él comenzó desde Moisés y todos los profetas. Y en ese momento ellos empiezan a entender, pero no ven todavía a Jesús. Entonces, cuando ellos ya se acercan al lugar donde iban, ven que Jesús, y hay algo muy curioso que dice la Biblia, que dice, Jesús hace como si fuera de largo, pero Él no quería ir de largo. Él quería quedarse con ellos, ¿sí? Hace como si fuera de largo. Entonces ellos le dicen, ven, quédate porque es tarde. Pero ellos todavía no saben que esa persona era Jesús. Entonces Jesús se sienta, parte el pan y en ese momento los ojos son abiertos y ellos pueden ver quién era esa persona, Jesús. Amén. Pero lo curioso es lo que ellos dicen, que entre ellos se decían, no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras. Y noté que Jesús no tuvo que predicar y hablar. No. Él tuvo que decir desde Moisés hasta los profetas. ¿Y qué causó en el corazón de esas personas?
un ardor, un ardor. Y no sé si usted recuerda que la Biblia es comparada con muchas cosas. La Biblia es comparada como lámpara es a mis pies tu palabra, como la miel más dulce, como la espada, como el espejo, también es comparada. Pero hay una comparación que es muy importante, y es que ese ardor que causó en las personas que iban camino es un ardor distinto. Es algo que purifica, es algo que motiva la vida. Los discípulos por fin entendieron la palabra de Dios, y eso pasa cuando nosotros estamos acá. Yo no soy evangelizada de que estuve en el mundo y vine a la iglesia. Nací en la iglesia. Pero ¿cuántos de ustedes fue así? Levanten su mano. Y en el mundo nos enseñan muchas cosas, ¿verdad? Porque también tuve clase de religión y porque también tuve mis abuelos que eran católicos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero cuando entramos a esta iglesia, algo cambia, ¿es verdad? La palabra de Dios, no solamente la que leemos, sino la que se predica, la que nos dicen cuando fueron a nuestra casa, abrieron la Biblia y esa célula y empezaron a hablarnos que Jesús es mi Salvador, que Jesús es amor, que muchas cosas que hizo Jesús, ¿qué hizo en nuestro corazón? Ardió. ¿Es verdad? Y dice Jeremías 23:29, no es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra. Entonces ese fuego es el que purifica, el que consume la indiferencia, el fuego que quema el pecado, el fuego que enciende la pasión por Cristo. Es el martillo que derriba el orgullo, la incredulidad, la religiosidad, todo aquello que se acerca a nuestras vidas. Amén. Y esa es la palabra de Dios. Eso es lo que usted tiene cuando va y le habla a las personas. El fuego capaz de transformar, de purificar y de arder. Porque el fuego no solamente arde por doler, por quemar, por sufrir, sino que acalora, ¿verdad? Causa calor y eso nos atrae, nos arrulla, nos consuela. Esa es la palabra de Dios. Pero como yo les explicaba, no soy de que me hayan evangelizado, sino que crecí en la iglesia. Y cuando uno crece en la iglesia, ¿qué es lo que más le enseñan en la escuela dominical? La Biblia. ¿Es verdad? La Biblia. Y hay algo muy importante en la historia del profeta Jeremías, que es que el profeta Jeremías desde niño fue llamado. Es el profeta que se lleva el versículo desde el vientre de tu madre, ¿sí? Que te di por profeta a las naciones. Ese era el profeta Jeremías. Pero también es conocido como el profeta llorón. Pero es que no era fácil ser el profeta Jeremías. Porque el profeta Jeremías solamente fue a decirle al pueblo destrucción, violencia, matanza, pobreza, destrucción, destrucción y más destrucción. ¿Y por parte de quién? De Babilonia, que pronto seguía. Pero entonces el profeta Jeremías tenía que llevar esa palabra, destrucción, violencia, destrucción. ¿Es verdad? Pero aparte de que tenía que llevar esa palabra, tenía que ser juzgado por quienes lo veían. Juzgado por sus amigos, juzgado por el pueblo, juzgado por los sacerdotes. Él no era aceptado en el pueblo. Entonces llevaba la palabra de destrucción, de dolor, de pobreza, de tristeza a Jerusalén y también era juzgado. Y aparte de que era juzgado, el profeta Jeremías escuchaba cómo venía Babilonia. Dice la Biblia que él podía sentir toda esa destrucción. Podía sentir toda la desolación que venía para Babilonia. Y tal vez nosotros no somos el profeta Jeremías en esta noche. Tal vez no vamos a la iglesia afuera y le decimos destrucción, el diablo y te va a llevar y no sé qué, pero sí llevamos palabra dura, que no es aceptada, que no es aceptada por la gente. Llevamos un testimonio que es difícil de seguir. Y cuando hablamos esta clase de cosas, nos rechazan.
Y tal vez yo sentí el rechazo cuando estaba en el colegio. He sentido el rechazo aún en la universidad. Pero no sé usted, su vida profesional, ya como adulto, como mujer, como hombre, ¿ya ha sentido el rechazo? ¿Ha sentido cómo lo hacen a un lado? ¿Cómo llevar a la palabra de Dios no es fácil? ¿Cómo vestirse ante los demás no es fácil? Porque cualquier error y cualquier equivocación que nosotros tengamos es juzgada, y es juzgada muy cruelmente. Que porque usted es el cristiano, que porque usted es la cristiana. Amén. Y eso llegó al profeta Jeremías. Al profeta Jeremías llegó esa palabra de destrucción y él tuvo que darla. Y llega un momento donde un sacerdote le da latigazo, lo manda a que lo latigaran y fuera de esto lo humilla frente al pueblo. Y en ese punto el profeta Jeremías le dice a Dios: no me acordaré más de él y no hablaré más su nombre. Note que el profeta Jeremías le dice: y dije, no me acordaré más de él y no hablaré más su nombre. ¿Cuándo se han sentido así desanimados? Cuando hablan a su familia, cuando hablan en la célula, cuando hablan afuera. No me acordaré más de él porque ya me humillaron, porque ya me despreciaron, porque ya me hicieron a un lado. Y cuando yo pensaba esto, ahí es donde traigo la escuela dominical. Es que a veces como jóvenes y como adolescentes queremos creer que ya no nos debemos acordar de Dios y que ya no debemos hablar más su nombre, porque es muy difícil ser cristianos en esta sociedad, porque es muy difícil seguir a Dios en esta sociedad, porque nuestra familia nos atormenta y porque nuestros amigos se burlan de nosotros. Pero yo quiero decirte, querido adolescente y querido joven, que hay algo que arde dentro de ti, que hay algo que arde y no se ha apagado dentro de ti. Porque cuando eras niño y cuando eras niña recibías palabra de Dios y esa palabra está dentro de ti y arde. Y porque tú quieres decir: no me acordaré más de él y no hablaré más su nombre, pues el Señor te dice: no obstante, sin embargo, eso significa no obstante, sin embargo, a pesar de eso, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos y traté de sufrirlo, porque es que eso pasa cuando somos jóvenes y adolescentes. Tratamos de sufrir la palabra de Dios. Yo ya no quiero ser cristiano, yo ya no quiero servir en esa iglesia porque es difícil, pero hay algo que arde en tu corazón y no se queda solo en tu corazón, sino que llega a tus huesos. Y yo no sé si esta palabra es para ti, querido adolescente que estás escuchando. Pero cuando eras un niño y cuando eras una niña allá arriba en esa escuela dominical, algo ardía en ti y estabas en este altar orando y pidiendo de Dios y cantando las alabanzas de Dios. Y quieres negarlo, quieres decir: no hablaré más su nombre, no me acordaré más de él. Pero algo está ardiendo en tu vida. Y cuando se trata de sufrir el fuego de Dios, es ahí cuando el fuego quema, cuando deja de sentirse caliente, cuando deja de sentirse abrigador. No sé en quién de ustedes el fuego dejó de sentirse caliente, como que arrulla, como que protege, y empezó a sentirse doloroso, sufrible. Porque vamos y vivimos una vida doble en medio del mundo y algo quema en nosotros. Amén. El fuego estaba ardiendo, el fuego de la palabra de Dios estaba ardiendo en medio del profeta Jeremías, quemando todo intento de silenciarlo, de impulsarlo y de hablar.
Y quiero recordarle que cuando usted se acerca a un amigo o una amiga y usted sabe que tiene que hablarle de Dios, algo va a quemar en su corazón si usted no lo hace. Algo va a arder porque está intentando silenciar la voz de Dios. Y cuando usted intenta silenciar la voz de Dios, el fuego no solamente se queda en su corazón, sino que va a sus huesos y empieza a doler. Entonces yo esta noche le invito, deje de silenciar la voz de Dios. Lleve la palabra con confianza, con fe, de que hay algo que usted puede darle a su familia, de que hay algo que usted puede darle a sus amigos, de que hay algo que usted puede enseñarle a los demás. Queremos hacer que esta iglesia crezca, pero usted no está llevando reglas, usted no está llevando historias, fábulas, usted está llevando el testimonio de Dios. Usted está llevando a la vida de cada uno el verbo hecho carne. Le está diciendo: Jesús murió por ti, pero no solamente para que cumplas unas reglas, no, para que sientas el abrigo de Dios. Para eso murió Jesús, para perdón de pecados, para sanidad, para milagros, para cambiar tu vida. Y yo quiero preguntarle si usted tiene la palabra de Dios ardiendo en su vida. ¿Ha sentido que sus huesos queman como el profeta Jeremías? ¿Arde tu corazón cuando Cristo se revela en las Escrituras? No hay nada mejor que hacer como Jesús hizo, acercarse a esos dos discípulos y poder hablar la palabra de Dios y que algo quedara en la vida de ellos. Ese mismo fuego que usted lleva, que es la Biblia, va a quedar en la vida de su familia. Ese mismo fuego que usted lleva va a quedar en la vida de sus amigos. Pero no debe dudarlo, no debe dudarlo y no debe cansarse. El versículo que hablamos en primer momento dice: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿A ustedes les parece que en este libro está la vida eterna? ¿Usted cree fielmente que este libro tiene vida y vida para dar en abundancia? Entonces yo le reto, iglesia, lleve el fuego de Dios a las personas que están dispuestos a escucharle. Lleve el fuego de Dios a su familia. No se canse de llevar el fuego de Dios a su hogar. Y cuando esté en un mal momento en su casa, recuerde que este fuego no solamente arde para quemar y para destruir, sino para acalorarle. Entonces lea las Escrituras porque en ellas está la vida. Ellas dan testimonio de Dios. Quiero invitarle a que se pongan sus pies. Quiero que hagamos una oración como iglesia para que la palabra de Dios no deje de arder en medio de nuestras vidas. Para que la palabra de Dios arda de tal forma que nos lleve y que no nos permita estar en silencio a los demás. Eleve su voz y pídale a su Salvador. Señor Dios Todopoderoso, delante de tu presencia, Señor Jesucristo, te presentamos nuestras vidas, Señor Dios Todopoderoso, porque queremos arder en medio de ti. Queremos, Señor Dios Todopoderoso, llevar tu palabra, llevar todo lo que tú eres, Señor Jesucristo, la vida que tú nos has dado, Padre Santo, transformar, Señor Jesús, los corazones, pero por medio de tu voz, por medio de tu testimonio, por medio de todo lo que tienes para nuestras vidas.
vidas. Oh Rey de Reyes, tu palabra dice: tus leyes me agradan, me dan sabios consejos. Estoy tirado en el polvo, revíveme con tu palabra. Te conté mis planes y me respondiste. Ahora enséñame tus decretos. Lloro con tristeza, aliéntame con tu palabra. Libérame, oh Señor Jesús. Enséñame tus decretos, oh Señor, y los cumpliré hasta el fin. Confirma, Señor Rey de Reyes, a tu siervo tu promesa, las promesas que tú hiciste. Honro y amo tus mandamientos. En tus decretos me deleito, Rey de Reyes. Medito en tus antiguas ordenanzas, oh Señor. Ellas me consuelan. Deseo tus bendiciones con todo el corazón. Ten misericordia como lo prometiste, Rey de Reyes. Arde en medio de nuestra vida, Señor Dios Todopoderoso. Arde en cada corazón el que nosotros nos lleguemos, Padre Santo. Arde, oh Señor Dios Todopoderoso. Usa nuestras voces para poder tocar a los demás. Usa nuestras voces, Rey de Reyes, para poder estar en medio de ti, oh Señor Jesús, para poder atraer personas a tu presencia, Señor Jesucristo. Estoy agotado de tanto esperar que me rescates, pero he puesto mi esperanza en tu palabra. Mis ojos me esfuerzan, oh Rey de Reyes, por ver tus promesas cumplidas. ¿Cuándo me consolarás? Estoy, oh Señor Jesús, esperando en tu palabra. Oh Señor Dios Todopoderoso, a ti te damos la gloria. He andado descarriado como oveja perdida. Ven a buscarme, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Señor Jesús, revive, Señor Dios Todopoderoso, en cada adolescente y en cada joven. Motívale, oh Padre Santo, para poder servirte. Motívale, Señor Dios Todopoderoso, para poder entregar su vida a ti, Rey de Reyes. Arde nuevamente en esos corazones, Señor Jesucristo. Tráeles nuevamente a tu altar, oh Rey de Reyes. Motívales cada día a seguir tu palabra, Señor Jesús. Que las enseñanzas que tienen desde niños y desde niñas, oh Padre Santo, no mueran, sino que ardan cada día más en sus vidas. Que crean, oh Rey de Reyes, en ti. Que te sigan en cada momento y en cada instante, Dios Todopoderoso. A ti sea la gloria, Señor Jesús.